la unidad 9, donde habíamos empezado a ver los conceptos sobre el tratamiento de las aguas residuales. En el día de hoy lo que vamos a ver, lógicamente, en la teoría nada más, porque en el diseño no nos vamos a meter, a excepción de las lagunas de estabilización. Vamos a ver las plantas que más se utilizan en la actualidad para el tratamiento de las aguas residuales, lo que no significa que no existan otras plantas, pero comúnmente son las más empleadas y con una tendencia que hay hoy en día de construir plantas compactas. ¿Está claro? Eso es un elemento que deben ustedes empezar a tener en cuenta a la hora de diseñar la planta. Yo le construí recientemente una planta de potabilizadora de agua Warner para eliminar hierro y manganeso. Cuando hice el sistema que se venía aplicando, que es el que vamos a ver acá, donde las unidades de tratamiento estaban separadas, esa planta se disparó como hasta los $57,000. Sin embargo, cuando les presenté el proyecto, los directivos me dijeron: no tenemos plata para esa cantidad de dinero, para construir la planta. De ahí me fui y dije, bueno, aquí es la hora de empezar a hacer la planta compacta. Y entonces les diseñé una planta compacta que con 5 metros, 4,65 de ancho por 5 de largo, fíjense ustedes, estamos hablando de más o menos unos 20 metros cuadrados. La misma planta le ocupaba los 20 metros cuadrados y se rebajó a $34,000. O sea, de 57 se logró rebajar a $34,000, con utilidad, con impuestos, con todo, ¿no? Lo de la ley. Lo cual significa que por eso la tendencia actual a construir plantas compactas. ¿Qué ventaja tiene la planta compacta? Es que utiliza paredes comunes. O sea, esta pared me sirve para este dispositivo y para este dispositivo. Entonces me estoy ahorrando un montón de muros que lógicamente lo único que hacen es encarecer, porque cuando yo la separo voy a tener como mínimo los 4 muros. Sin embargo, cuando la junto ya voy a tener 3 muros de 2 aparatos que junto. Y si eso lo pongo en paralelo, igual voy a tener de 1 a 2 muros menos. Y entonces eso es lo que hace que me va a permitir obtener lógicamente sistemas de tratamiento más económicos. Cuando ya le llevé el presupuesto de 34, al momento me dijeron hagámoslo. ¿Está claro? Porque vieron la rebaja de 57 a 34, valía la pena. A pesar de que, bueno, ellos siempre tuvieron la duda si eso iba o no a funcionar. Hasta el último día que se echó a funcionar y medimos las concentraciones de hierro y manganeso, que pasaron de valores en un 100% por encima a 0, ellos se quedaron asombrados con ese problema de cómo el uso de las plantas compactas es muy importante. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo les digo que la tendencia hoy en día es a estas mismas plantas que vamos a aprender, tratar de hacerlas compactas. Bien, vamos a ver las plantas desde el punto de vista teórico. No les voy a enseñar a diseñar, porque esto fue por lo que me trajeron a mí a Bolivia, que yo estuve 8 meses enseñándole a diseñar todas estas plantas a los que fueron alumnos míos. Entre ellos estaba Yaveta, Odín Chávez, toda una serie de profesores que ustedes han tenido. El mismo ingeniero Moreno, que es el que imparte plantas de tratamiento de aguas residuales, también fue alumno mío. Bueno, vamos a ver en el punto 9.7 los esquemas de plantas de tratamiento de agua residual más empleados. Aclaro, no son los únicos, hay más. ¿Está bien? Para que después no digan, no, mira, me dijo que estos eran los únicos. No, son los que más se utilizan, pero existen otros tratamientos también. Es importante comenzar diciendo, y escuchen esto, que una planta de tratamiento adquiere su nombre
de acuerdo al tratamiento biológico que se aplique en él. Si por ejemplo el tratamiento biológico que vamos a aplicar en la planta es el cieno activado, entonces la planta se va a llamar planta de tratamiento de aguas residuales de cieno activado. Si el tratamiento biológico es a través de lagunas de estabilización, pues la planta se va a llamar planta de tratamiento de aguas residuales de lagunas de estabilización. Si es los discos biológicos o biodiscos, se va a llamar planta de tratamiento de las aguas residuales de discos biológicos o biodiscos, que también se llama. O sea que el nombre que adquiere la planta es de acuerdo al tratamiento biológico que se aplique en ella. Por eso cuando usted dice, no, es una planta de cieno activado, ya usted sabe que el tratamiento biológico es a través del cieno activado. ¿Está bien? Bueno, una vez aclarado eso, vamos a ver la primera planta que se utilizan en la actualidad. Bueno, esta primera planta que vamos a ver acá es la planta de tratamiento de cieno activado. Y entonces ya ustedes saben que el tratamiento biológico que se aplica en esta planta es el cieno activado. ¿De qué consta una planta de cieno activado? Bueno, consta de un cribado. Fíjense que estos van a ser elementos picontantes, cribado y desarenado en todas las plantas, porque con el cribado, ¿qué voy a hacer yo? Voy a retener todas aquellas materias que vienen en suspensión, que vienen flotando en el agua. ¿Cuáles son las materias, o los objetos que pueden flotar en el agua? Bueno, ramas de árboles, las bolsas, los pomos plásticos, o sea, todo objeto que viene flotando en el agua y cuyo tamaño excede el tamaño de la reja que yo le coloco, van a ser retenidos en este cribado. Ahora, si ustedes se fijan acá, esto al dispositivo donde yo realizo la actividad de cribado se le conoce como cámara de rejas. ¿Está claro? La cámara de reja, como vemos acá, es un canal en el cual yo coloco una reja que generalmente puede ser vertical cuando es de limpieza mecánica e inclinada cuando es de limpieza manual. Esta, evidentemente, si ustedes se fijan, la reja es inclinada. O sea, ¿por qué yo inclino la reja? Porque me conviene por varias razones. Si este es mi canal, aquí yo coloco la reja y debajo de la reja generalmente se coloca una bandeja. Yo la inclino con un ángulo que es lo que se recomienda de 60 grados. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esta misma reja vertical, en primer lugar, si la tengo vertical, fíjense ustedes que el área para retener los objetos flotantes se reduce, mientras que si yo la coloco vertical, inclinada, el área como pasa, de aquí pasa a ser un cateto a la hipotenusa. Y entonces tengo mayor área y eso me permite espaciar los periodos de limpieza, porque tengo mayor área de retención. De todos modos, si la limpieza va a ser manual por un operador con el uso de un rastrillo, es más fácil tener un cierto ángulo para hacer la limpieza que no hacerlo vertical, que es más complejo para el operador. Ahora, hay mecanismos para hacer la limpieza mecánica mediante un motor, una polea y un rastrillo que es accionado por un motor. Ahí sí me conviene que sea vertical. ¿Está claro? Pero cuando es manual, siempre me conviene más que sea con una cierta pendiente o inclinación de la reja para facilitar el trabajo de extracción de esos lodos. ¿Está claro? Generalmente, seguido a ello, hay una bandeja de recolección que es perforada o ranurada en el fondo para que todos los objetos que yo saque escurran y el agua vuelva a caer hacia la cámara y siga su cauce para su tratamiento. ¿Está bien? Entonces, esa siempre es una actividad que nosotros debemos tener como inicio en una planta.
o sea, el cribado. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que lleguen los tratamientos biológicos, las bolsas plásticas, los pomos, las ramas de árboles, las hojas, porque esos no son biodegradables. O sea, las bacterias no van a poder degradar. ¿Está claro? Por eso las elimino. El segundo proceso de tratamiento, les estoy explicando, ya después en el resto no les voy a dar la misma explicación porque ya se las estoy dando en esta inicial. El segundo tratamiento al que se somete un agua residual proveniente del alcantarillado sanitario es al desarenado. El desarenado se realiza en una cámara de este tipo. Al igual que este, el cribado generalmente se realiza en dos cámaras. ¿Está claro? ¿Por qué se realiza el cribado con dos cámaras? Se divide el canal en dos. Para que cuando yo vaya a hacer la limpieza de una reja, tener la otra cámara habilitada para que siga procesando agua. Y la limpieza de la reja no se puede hacer con el agua pasando, porque cuando yo remueva esa hoja, esa rama, se puede reacomodar e irse entre las rejas y seguir su trayecto. Por eso es que se realiza, al igual que este, en dos cámaras, donde tenemos una compuesta a la entrada y una compuesta a la salida, para que al momento de hacer la limpieza cierro la compuesta del canal que voy a limpiar y entonces corto el flujo de agua y puedo hacer el rastrilleo, y en caso de que se me escapara, que es muy difícil porque ya no hay movimiento del agua, lo puedo recuperar aguas abajo. Ahora, la otra actividad que yo realizo después de un cribado es el desarenado. ¿Qué pasa? Que con las aguas residuales llegan a la planta arena, partículas muy pesadas, más pesadas, que son las arenas y las areniscas. Igual, si estas arenas y esas areniscas llegaran al tratamiento biológico, las bacterias no lo degradan, porque no es materia orgánica. Y lo único que van a formar, ¿qué cosa es? Un sedimento en el fondo de arena que no va a poder ser degradado, y lo que va a hacer es entorpecer el trabajo de las bacterias. Se pide permiso para entrar. ¿Está bien? La otra actividad, que es el desarenado, se realiza en lo que se conoce como una cámara desarenadora. Así se le conoce al dispositivo en donde se realiza el desarenado. ¿Qué cosa es una cámara desarenadora? No es más que un ensanchamiento que yo hago en el conducto para, con una nueva área que no es la de la tubería que me conduce el agua, lograr ¿qué cosa? Que se produzcan en ella las velocidades de sedimentación de las arenas. Las velocidades de sedimentación de las arenas oscilan entre 0.15 y 0.30 metros por segundo, porque son las velocidades que me permiten, bajo el efecto gravitacional, que esas arenas se queden depositadas en el fondo de la cámara desarenadora. Al igual que en la cámara de reja, se construyen dos canales para poder aumentar el área, lógicamente, pero la presencia de los dos canales es para que cuando yo haga la limpieza de uno de los canales, cierro la compuesta de entrada, cierro la compuesta de salida, para poder, y vacío a través de un drenaje que tiene en el fondo una tubería, y vacío esa cámara del agua para poder sacar las arenas que generalmente se echan en unos aletones que están a ambos lados para terminar de secar o escurrir esa arena. Y una vez que saque esa arena, aquí las tengo que llevar a un entierro sanitario. No las puedo esparcir en el terreno, porque acuérdense ustedes que estas arenas están mezcladas con materia orgánica contaminante. Si yo las echo en el terreno, voy a contaminar el terreno, el lugar donde yo las estoy vertiendo. ¿Está bien? Entonces, esa es la otra actividad. El otro tratamiento
con el que contamos en una planta de cieno activado es la sedimentación primaria. La sedimentación primaria se realiza en un dispositivo que se conoce, bueno, después de un desarenador, normalmente lo que se coloca es un aforador parcha. Un aforador parcha. Para el caso de las aguas residuales, el aforador que más se emplea es el aforador parcha, que yo supongo se lo hayan dado en las hidráulicas. Este aforador parcha se caracteriza por tener un estrangulamiento en la parte media, aproximadamente la parte media del aforador, con lo cual, conjuntamente con este incremento de la presión, de la velocidad, por la pendiente que se le da, eso hace que el flujo se acelere y no se quede dentro del dispositivo ninguna materia orgánica que pueda ir en suspensión. ¿Está claro? Este aforador se calcula adoptando el ancho de garganta, que es este estrangulamiento mayor que tiene, que se le llama B, y en función al ancho de garganta te da un rango de caudal que puede medir. ¿Está claro? Entonces usted va a seleccionar el ancho de garganta de acuerdo al caudal que usted tiene que medir, que caiga en ese rango, y a partir de ese ancho ya tiene todo el resto de las dimensiones: el largo de la transición convergente, el largo de la transición divergente, la altura que debe tener el aforador, etc. Y el aforador normalmente se mide aquí en este punto HA. Y entonces hay unos gráficos que usted puede construir, o una ecuación en el cual usted puede construir un gráfico de H contra Q, que se comporta de esta manera. Usted mide la altura aguas arriba en HA que tiene el agua e ingresa con ese valor y lee aquí el valor de caudal de circulación. Y esta es la altura medida en HA. Y de esa manera usted puede controlar el caudal que está circulando o que está ingresando a la planta. Después de ese aforador se coloca una sedimentación primaria, que es un tanque sedimentador, que en este caso puede ser circular o rectangular. Cuando yo selecciono uno circular, bueno, cuando tengo poco espacio, porque circular me ocupa el espacio, menos espacio en planta. Si yo coloco uno circular y coloco el equivalente en rectangular, vamos a ver que me ocupa menos espacio el circular. Por eso es que se utiliza ese sedimentador. A raíz de la planta que yo les construí en Warner, ellos movieron la bomba, o sea, bajaron la bomba, porque buscando mayor carga, y lo que resultó fue que lo colocaron en donde hay muchos sólidos finos, y ahora la bomba lo que está botando es un limo fino que les está obligando cada 3 días a hacer la limpieza de la planta, porque se obstruye cada 3 días. A raíz de eso, buscándole yo una solución, me metí en lo que es en el internet, y bueno, pude encontrar que es en Centroamérica, fabrican unos sedimentadores de placa. Es un poco complejo su cálculo, pero al final lo pude, llevo más de 2 meses descifrando el cálculo hasta que lo logré, y les he diseñado un sedimentador de placa. Ese mismo dato yo se lo puse de 18 litros, porque es la planta la que tiene 18 litros. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes van a ver por qué. Un sedimentador tranquilo para una ciudad generalmente tiene ese diámetro que ustedes ven ahí, es de 30 metros.
Y esto que tendrían aquí en rectangular sería de 10 por 30 o por 40 metros de longitud. O sea, 10 por 30 metros de longitud, que son viejos puros hormigón. Metiéndome en estos sedimentadores de placa, con todo propósito, en el examen de planta potabilizadora, en el segundo parcial que entraba sedimentador, les puse a calcular las dimensiones, el área y la longitud de un sedimentador estándar rectangular. Y para los 18 litros le dio 7,14 por 21 y pico de metros de largo. Con el mismo sedimentador de placa que yo había dimensionado hace unos días antes del examen, el mismo sedimentador para 18 litros me dio de 1,85 m por 1,85 m. De 7 a 21 lo reduje, no lo reduje yo, lo redujo quien inventó los sedimentadores de placa, se redujo a 1,85 por 1,85. Entonces, evidentemente que estos sedimentadores se piden que se fabriquen buscando la disminución del área. La ventaja que tiene el sedimentador de placa es que, como lo dice su nombre, yo le voy a colocar unas placas en el sedimentador que tienen una cierta inclinación, y entonces el agua, cuando ingresa al sedimentador y quieren subir, aquí topa el agua y las partículas caen, pero nunca rebalsan las placas. La eficiencia para el que yo he diseñado es de 85% remoción de sólidos. Entonces, ahora me queda un segundo trabajo, y es convencerlos a ellos de construir ese sedimentador de placa. Estoy peleando hace 2 semanas con el gerente técnico, con Alfredo, para que le diga al directorio que me den una oportunidad para que yo les explique el sedimentador de placa. Se lo he pedido en un buen momento. ¿Por qué le digo que se lo he pedido en un buen momento? Esa planta tiene 12 metros cúbicos de grava cuárcica. La grava cuárcica en metro cúbico vale 1.600 bolivianos en Santa Cruz. Fíjense ustedes lo costoso, ese es el filtro. Y ellos, producto de la limpieza que hacen y el rastrillado, no sé cómo, yo no lo he visto, pero me dijo el gerente que están queriendo comprar otra vez los 12 metros cúbicos de grava porque la han desgastado con el rastrillo para la limpieza. Entonces es un buen momento para poder venderle el sedimentador de placa, porque con el sedimentador de placa ya no van a tener cada 3 días, probablemente una vez al mes si acaso, o una vez cada 2 meses tengan que hacer la limpieza de la planta, sobre todo del filtro, que es el que se tapona. Entonces, ¿qué les transmito con esto? Que hay estos sedimentadores, pero que existen sedimentadores de placa que reducen enormemente el área y el costo. No sé el costo porque hoy la persona que lo va a fabricar, que fue la misma que fabricó la planta, un coterráneo mío, que tiene una maestranza grandísima con equipamiento bastante avanzado, me va a dar la cotización hoy. Casualmente en la mañana tempranito me mandó un audio que para cuando yo tengo que presentar, le dije para mañana. Entonces me va a dar la cotización. Va a ser todo de fierro negro, pintado, impermeabilizado con pinturas epoxi. Pero ahí vamos a ver no solo el tamaño, sino el costo, que va a ser un costo muy barato. Imagínense ustedes eso de hormigón, es terrible el costo que tiene comparado con hacerlo de acero negro, que es de lo que se fabrica. Esta planta que yo me metí y vi, tengo videos ahí, a partir de ese video fue que hice hasta una maqueta, porque yo ni yo mismo cuando empecé a dibujarla le encontraba la vuelta. Y entonces ellos tienen un video, porque ellos se dedican a vender este tipo de sedimentadores. Solo viven de vender sedimentadores.
fue que pude dibujar cuando vi el video del sedimentador de placas, porque era bastante complejo. Pero ya lo tengo, hice una maqueta en pequeño escala 1 en 20, para llevárselo y mostrárselo además, porque además la tarea ahora es convencerlo de que lo pongan, pues cuando lo pongan en el mercado yo lo voy a ofertar al resto del país. ¿Está claro? Porque cuando ya fabrique uno y funcione, ya tengo entonces toda la moral para poder meterlo en el país. Seguro que mucha gente que construye no solo sirve para agua potable, sirve también para agua residual. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes quieren ser competitivos, tienen que meterse en lo último y en algo que lógicamente le abarate costos, porque es uno de los problemas grandes que nosotros enfrentamos cuando nos vamos a ofrecer cualquier cosa, es el costo elevado de estas instalaciones. ¿Está bien? Muchas veces estas plantas son carísimas y entonces se van por lo más barato, que son las lagunas, pero las lagunas te ocupan hectáreas. Sí, su construcción es excavación y recubrimiento y métale agua y mantenimiento rosado nada más de pasto, pero el terreno tiene un valor, y cada vez que construyamos un sistema de lagunas son hectáreas que inundamos. Sin embargo, con estos tratamientos y las plantas compactas son metros cuadrados nada más, y el tratamiento se realiza en horas, mientras que la laguna tiene que tener 26 días como mínimo para realizar el mismo tratamiento que en estas plantas compactas. Esta de cieno activado es la que más se utiliza. Inclusive en mi país, las cadenas hoteleras extranjeras que tienen en todo el país, en Varadero, todas esas playas que hay, es el sistema que ponen, tienen el edificio con el hotel, captan las aguas residuales grises, no de los inodoros, pero sí de los lavamanos, las duchas, etcétera, y todo eso lo llevan a una planta de tratamiento en el subsuelo que es de cieno activado, que ocupa poco espacio, y esa agua la utilizan para descargar los inodoros. Cuando usted ingresa y ve las fuentes tan lindas que hay, esas aguas son de reuso del mismo edificio, las aguas grises tratadas, o cuando riegan los campos deportivos de golf y eso, son con esas mismas aguas. O sea, estas cadenas extranjeras no pierden un peso en comprar agua para esas actividades que no demandan agua potable, y lo que utilizan es este cieno activado. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque entre 2 y 5 horas usted logra un agua residual que cumple con las normas para el vertido o la reutilización. ¿Está bien? Sí, dime. En este caso, las instalaciones tanto del agua que se echa de la ducha de la mano irían por una conexión individual al sanitario. Claro, tienen que separarlo. ¿Y el costo ahí no se eleva? Lo que pasa es que a la larga, cuando tú pagas el metro cúbico de agua, es un montón de plata. Y no te olvides que esta gente gastan agua en las piscinas, gastan agua en las edificaciones, y a la larga eso da. O sea, es más económico que tener eso. ¿Está claro? Eso es. Además reducen los diámetros de esas instalaciones. Bueno, entonces, estos sedimentadores, ¿cómo funcionan? En este caso, el circular, el agua sale radial de esta, es como especie de una criba. O sea, yo lo que tengo ahí, si yo veo mi tanque sedimentador, es así. Tiene esta forma que nosotros vemos. Bueno, inclusive tiene para aumentar su tiempo de retención. Aquí él desciende verticalmente y aquí tiene lo que es la tolva. Y acá se repite lo mismo. ¿No ven? Es así. Entonces el agua ingresa por el fondo mediante la tubería que proviene del desarenado, y entonces aquí tiene un capuchón, y este capuchón, si nosotros lo vemos, es perforado por todo su perímetro, de manera que el agua sale radial. Acá no, en los sedimentadores rectangulares, si lo vemos en perfil, es así.
y esta es la topa de los lodos. Entonces el agua ingresa por aquí y sale horizontal, aquí sale radial, entra por una pared y sale por el otro, por eso es que el flujo es horizontal. Y aquí entra acá el agua y entonces radialmente rebalsa por estos canales laterales, el agua ya sedimentada. Los lodos van a parar a esta tolva y esta tolva tiene una tubería para extraer esos lodos que tienen una válvula. Igual esta tiene, a diferencia de la otra, tiene una tubería que es así, que va hasta el fondo de la tolva y aquí sale la tubería con el lodo para cuando se hacen las limpiezas que tiene una válvula. Aquí como tengo una carga hidráulica medida hasta el eje, entonces esta carga H sub 0 hace que cuando yo abra esa válvula, lo primero que succiona son los lodos que están en la tolva. Y aquí igual, yo tengo una carga H sub 0 medida hasta el eje del tubo de salida, perdón, es hasta aquí, hasta el nivel máximo. Cuando yo abro esta válvula, esto lo que hace que todos los lodos que están en la topa lo succiona. Entonces, ¿cómo se opera para la limpieza? Se abre la válvula y lo primero que sale es un agua turbia, porque está saliendo los lodos. Esa agua tiene un 95% de agua y solo un 5% de lodo. Y cuando ya el agua se pone cristalina o transparente, se cierra, se deja enturbiar el agua y ya se limpió la tolva. ¿Está claro? Esa es la función que tienen ellos. El sedimentador de placa, que yo les digo, es un sedimentador que es así. Y aquí tiene la tolva. Y acá abajo tiene el tubo con su válvula. Entonces, este tiene las placas que son así. Y entonces el agua ingresa por aquí y sale por acá arriba. Por aquí arriba sale el agua. Entonces el agua baja en un espacio, por aquí ingresa el agua y entonces el agua baja en este canal que queda en el medio y asciende a través de estos sedimentadores, a esas placas. Todo el lodo cae al fondo y se vacía ese lodo. La ventaja que tiene el sedimentador de placa, que esas placas, la inclinación que tienen y el trabajo de ellas hace que se reduzca un montón las dimensiones. Ya les digo, los alumnos calcularon 7,21 por 21 y algo, un sedimentador de 18 litros, y cuando calculan un sedimentador de placa da 1,85 por 1,85 metros. O sea que en menos de 4 metros cuadrados usted coloca un sedimentador de más de casi 100 y pico de metros cuadrados. ¿Está claro? Entonces la diferencia es abismal. Bueno, la función que tiene este sedimentador es que en él se queden en estas tolvas, como vemos acá, en estas tolvas se queden aquellas partículas cuyo tamaño les permite, por su peso que tienen, bajo el efecto de la gravedad, sedimentar al fondo del sedimentador, que sería hacia las tolvas. Aquí las partículas que caen, porque esto tiene una pendiente adversa que normalmente es 1% con barredores mecánicos y 3% cuando no tiene barredores, para que todas las partículas que caigan se vayan deslizando a través de ese pendiente para ir a la tolva para su extracción. ¿Está claro? Entonces, la función que tiene es retener parte de la materia orgánica biodegradable. Fíjense que en el cribado retenemos objetos flotantes que no son biodegradables, bolsas, pomos, ramas de árbol, etc. En el desarenado tenemos la materia más pesada que viene en suspensión, que son las arenas y las areniscas, que no son biodegradables. Pero ya en el sedimentador
sí retenemos materia orgánica biodegradable, por lo cual nosotros el lodo que sacamos del sedimentador lo tenemos que llevar a un tratamiento biológico que se conoce con el nombre de los digestores. Y el agua que sale del sedimentador, en un sedimentador se remueve hasta un 30 o un 40% de la DBO, del grado de contaminación. Entonces, ¿por qué? Porque parte de esa materia orgánica yo la retengo y la llevo a un digestor. Y el agua que sale del sedimentador primario entra a un cieno activado, que es este que está acá, que es donde yo le inyecto oxígeno al agua, de manera artificial, con lo que se conoce con el nombre de soplador. Un soplador viene siendo en su equivalente a un compresor de aire que inyecta oxígeno. ¿Está claro? Pero se les llaman sopladores en el caso de los cienos activados. Ahora bien, como les decía, el lodo que yo saco de los sedimentadores, tanto primarios como secundarios, yo los tengo que llevar a un digestor. Estos digestores, como les expliqué en la clase anterior, normalmente tienen entre 8 y 10 metros de altura. Miren ustedes la casa y fíjense cómo le pasa por encima en esta caseta, que es la oficina seguro de la planta, cómo le pasa por encima el digestor. Ahí se forman tres fases: la líquida, la sólida, que es la que va al fondo del biodigestor, y la gaseosa en la parte de arriba, que es el gas metano. Ese gas metano que saco de este digestor, aquí vemos esta bolita, ahí envasan el gas. Y de ahí ya envasan, por ejemplo, las garrafas, lo que usted quiera. Porque ese gas se puede utilizar como si fuera GLP, el gas licuado de petróleo. Tiene la misma función, es combustible, sirve para cocinar, sirve para mover movilidades, etc. Ahora, los lodos que son digeridos en este biodigestor ya se llevan a lo que se conoce como un lecho de secado. En ese lecho de secado lo que se hace es que se seca ese lodo, que ya les digo, tiene un 95% de agua y un 5% de sólido. Aquí se seca y se recupera este sólido. Cuando ya se empieza a cuartear, se pone encima de una capa de arena y se empieza a cuartear, quiere decir que ya está seco o deshidratado. Y entonces esto se embolsa, se golpea y ya se vende como abono orgánico. ¿Está claro? Se utiliza como abono, es un abono extremadamente bueno porque es rico en nitrógeno, fósforo, etc. Entonces eso es lo que se hace con el agua o el lodo que abandona el sedimentador primario. El agua que sigue el sedimentador primario pasa por el cieno activado, que como lo dice su nombre, se le llama cieno activado porque es el lodo que yo activo como oxígeno. Para activar ese lodo, mírenlo acá, estos son unos estanques, lógicamente, que dependen de quién, del caudal que usted va a tratar. Pero la ventaja que tiene esto, usted sabe que caudal es igual a volumen entre tiempo. Si yo despejo aquí el volumen, que va a ser el volumen que tengo que almacenar, va a ser igual al caudal por el tiempo de retención. Si se fijan, el tamaño del estanque depende del caudal. Mientras más caudal sea, más grande es el estanque. ¿Dónde está la diferencia? Que este tiempo en que yo retengo ahí está entre 2 a 5 horas. Mientras que si voy a una laguna, como vamos a ver acá, necesito como mínimo 26 días. No es lo mismo multiplicar 10 litros por 2 horas que 10 litros por 26 días. Entonces, las dimensiones son enormes en ese caso. Entonces, lo que se hace es que se inyecta mediante estas tuberías que ustedes ven acá, de ahí bajan, y se alimentan unos difusores con el oxígeno, que son estos que vemos acá. Este sería el soplador que inyecta oxígeno, y a través de estos difusores, que es este que está aquí, esto que está acá,
son esos difusores que tienen una placa porosa. Pero la ventaja que tiene esa placa porosa es que el oxígeno te lo saca, pero muy delgadito, como vemos acá. Porque si yo saco el chorro de oxígeno me va a remover todo el agua y a mí no me conviene que sea tan exagerado. Y entonces este oxígeno que yo inyecto desde el fondo, cuando va ascendiendo las bacterias tienen más oxígeno para poder degradar la materia orgánica. Y como estas bacterias son unicelulares y ellas, como son aeróbicas, necesitan de oxígeno y alimento para vivir. Al ser unicelulares se reproducen en cientos de miles en instantes. Y como yo le estoy metiendo oxígeno, se van a reproducir tantas bacterias como materia orgánica puedan degradar. Y entonces por eso es que los tiempos se acortan comparados con otros tipos de tratamiento. ¿Se entendió? Bien. El agua que abandona el cieno activado la hago pasar por otro sedimentador secundario. ¿Qué es lo que pasa? Que la soglea que es de color generalmente gris pardo, es como una gelatina. No sé si ustedes alguna vez han zafado un lavamano o algo y sale como una gelatina así media ploma. Esa es la soglea. Ahí se depositan las bacterias. Aquí están depositadas las bacterias aeróbicas que degradan la materia orgánica. Pero como el oxígeno que sale de fondo las puede suspender, y entonces algunas de estas sogleas se escapan por la tubería que sale del cieno activado. Y entonces yo coloco un sedimentador secundario. ¿Para qué? Para retener estas sogleas que vayan al fondo del sedimentador y que no vayan al cuerpo receptor. Y entonces ese lodo que saco ya, que es la soglea, parte de ella la recirculo para introducir más bacterias en el cieno activado, y el excedente lo llevo al digestor para que sean digeridas y secadas en un lecho de secado. ¿Está claro? La eficiencia que tiene esta planta en remoción de DBO es de aproximadamente el 98%. O sea, es el tratamiento más eficiente en tan corto tiempo que nosotros podemos encontrar. ¿Está claro? Entonces, esta es una de las plantas que, bueno, se utiliza mucho. Eso fue lo que yo quise imponerle a la empresa, que diseñaran cieno activado, pero evidentemente no tienen conocimiento para ello y se fueron por las lagunas porque no podían diseñar. ¿Está bien? Bueno, esa es una planta. El otro tipo de planta que nosotros encontramos, bueno, veamos un video de una planta de cieno activado funcionando para que ustedes vean. Fíjense ustedes la comparación que hace el operador del agua que ingresa a la planta y la que sale. Realmente parece un agua potable, para que vean la eficiencia que tienen ellos. Ahí van a ver todas las unidades que yo les mencioné. Bueno, disfruten. El proceso de tratamiento de aguas residuales por medio de lodos activados puede estar integrado por las siguientes unidades: rejillas. Las aguas residuales crudas pasan a través de un dispositivo derivado que permite eliminar materiales diversos como plásticos, trozos de madera, trapos y otros, reduciendo la carga contaminante y facilitando el tratamiento posterior. Desarenador. El agua circula a través de un canal a una velocidad controlada. De esta forma se logra la sedimentación de partículas de arena. El desarenador protege contra la abrasión al resto de las unidades de la planta y reduce la formación de depósitos pesados en las tuberías, canales y conductos. Ahí está el Pacha, ¿lo vieron? Este dispositivo Es una trampa de gas.
grasas y otras sustancias de menor densidad que el agua, las cuales al flotar quedan atrapadas en el primer compartimiento. Tanque de aireación. El corazón del proceso de tratamiento es el tanque de aireación. Aquí al agua residual se le introduce aire por medio de sopladores y difusores de Miren el color del agua. eficiencia, con el objetivo de permitir que las bacterias aeróbicas presentes degraden la materia orgánica contaminante. El proceso de degradación de la materia orgánica que realizan las bacterias aeróbicas tiene como único subproducto dióxido de carbono y agua. Por esta razón no existe generación de malos olores. Sedimentador. Posterior a la etapa de aireación, la mezcla de lodo y agua ya tratada es conducida al tanque de sedimentación o clarificación. Miren el tamaño del Este tanque tanque. tiene la finalidad de separar el agua tratada de los lodos activados, los cuales se sedimentan por gravedad al fondo del tanque. Para mantener un balance adecuado de lodos en el sistema, una parte de estos lodos debe ser nuevamente recirculado al tanque de aireación. El exceso se envía al tanque de almacenamiento de lodos. Desinfección. El agua tratada y clarificada proveniente del sedimentador es conducida a un tanque de cloración en el que las bacterias patógenas son destruidas. Miren el agua. Tanque de lodos. En este depósito se continúa con la estabilización y degradación del lodo proveniente del tanque de aireación. El lodo espesado gradualmente se conduce al proceso de deshidratación. Esa es una... Deshidratación del lodo. Esta última fase tiene como finalidad reducir sensiblemente el volumen del lodo y permitir un fácil manejo del mismo. Los lodos ya secos pueden ser utilizados como mejoradores de suelo. Miren el agua que sale. Ahora utilizan, el que llama tanque de lodo es un biodigestor, pero en este caso es abierto. Pueden haber biodigestores cerrados o abiertos. No conviene nunca poner biodigestor abierto porque no, el gas se te escapa a la atmósfera y no lo puedes aprovechar. Entonces lo ideal es poner biodigestores cerrados para poder captar ese gas. Bueno, entonces vieron ahí una planta con todos los procesos, como les expliqué, vieron la calidad del agua que sale, ¿no? Es un agua parece cristalina, potable parece. Bueno, el otro tipo de planta que también es muy usada es la planta de tratamiento de lecho bacteriano. El tratamiento biológico que se aplica obviamente es el lecho bacteriano, porque por eso es que tiene su nombre la planta. Consta de lo mismo, un cribado, un desarenado, una sedimentación primaria, aquí está, y pasa por un lecho bacteriano que es esto que vemos acá. Es un estanque que, como vemos, es de grandes dimensiones, donde tiene en el centro, generalmente pueden tener 2 o 4 tubos para poder distribuir el agua en la superficie, y esos tubos van girando lentamente. ¿Está claro? Y entonces, como ustedes ven acá, van rociando el agua sobre ese filtro. Y entonces el agua se somete, el agua rociada se somete a un proceso de filtración. Este es otro tratamiento aerobio, porque en la parte superficial es donde se generan las obleas. Y el agua, al atravesar esas obleas, las bacterias degradan la materia orgánica. ¿Está bien? Entonces, después que pasa el lecho bacteriano, se coloca un sedimentador secundario. Los lodos que salen del sedimentador se llevan a un digestor y después un lecho de secado, y el agua que sale del sedimentador secundario se lleva a un cuerpo receptor. ¿Por qué se coloca sedimentador secundario en la mayoría de todos? Porque esas obleas, cuando llega a alcanzar unos 10 centímetros o más, empieza a desprenderse y se van con el efluente, y yo las retengo en el sedimentador secundario. ¿Está bien? Este es un tratamiento que tiene aproximadamente entre un 90 y 95% de eficiencia. Es menos eficiente que el cieno activado. ¿Está bien? Bueno.
El otro ¿por qué se coloca el sedimentador primario? Bueno, para retener parte de los lodos, pero ¿para qué? Para evitar qué cosa, que los lodos puedan entonces tapar las toberitas que son las que inyectan o distribuyen el agua en esa tubería, para que no se tapone. ¿Está bien? La otra planta es la planta de tratamiento de zanja activada con flujo intermitente. ¿Qué significa flujo intermitente? Significa que durante el día la planta está abierta para recolectar todo el caudal que se genere en el día. Y entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, la planta se cierra para que los rotores empiecen a darle movimiento a esa agua, introducirle oxígeno y ahí se produzca el tratamiento. Por eso es que es intermitente, porque todo el día captan agua, en la noche se cierra y no sale nada. ¿Está claro? Y durante el día están captando agua y no está saliendo, se está acumulando en esa zanja. Para que en la noche, en las horas de menos consumo, poder con los rotores empezar a oxigenar y a tratar esa agua. Una vez que se trata, tipo 4 o 5 de la mañana, se larga todo el agua tratada y lógicamente se habilita otra vez para poder llenar la zanja. Los lodos en este tipo de zanja activada de flujo intermitente se construyen unos bolsillos para la retención de los lodos que se colocan en el cambio de dirección. Aquí vienen los lodos, como ellos se van a colocar por la fuerza centrípeta, en el extremo de acá, aquí van a ingresar por unos orificios los lodos y se van a retener en ese bolsillo. Después viene un camión, de estos de los que, como Soruco, de esos camiones, y vienen y sacan los lodos y los llevan a un lecho de secado. ¿Está claro? Esta zanja, la profundidad que tienen normalmente, la máxima profundidad no supera los 60 centímetros, por lo que es un tratamiento muy bueno en el caso de que tengamos niveles freáticos muy bajos, muy altos. ¿Está claro? Porque con 60 centímetros, que lo podemos hacer inclusive hasta por encima de la zanja, del terreno, o por debajo del terreno, no va a ocupar más de 60 centímetros de profundidad. Estos rotores que ustedes ven acá, esos rotores, cuando yo los pongo a funcionar, ellos me van a crear una turbulencia en el agua y por ahí va a penetrar el oxígeno. Por eso se llaman plantas de tratamiento de zanja activadas. ¿Por qué? Porque son activadas con oxígeno de manera artificial. No mediante sopladores, pero aquí mediante la agitación que provocan estos rotores. Además de que meten oxígeno, estos rotores, ellos son los que van a crear el movimiento a lo largo de la zanja. ¿Está claro? Estos rotores, la longitud del rotor se saca de una tabla donde usted ingresa por aquí, por ejemplo, de unos ábacos o unos gráficos, donde usted ingresa por aquí con el valor de la DBO 5 y por aquí le da la longitud del rotor que necesita. Vamos a suponer, ingreso con mi valor de DBO y aquí tengo mi longitud de rotor. Normalmente estas zanjas no tienen más de 2 metros de ancho. Generalmente tienen 1 metro, metro y medio. Si mi longitud de rotor, vamos a suponer, me dio 3 metros y mi zanja tiene 1 metro y medio, voy a colocar 2 rotores. Si mi zanja tiene 1 metro, voy a tener que colocar, en este caso, 3 rotores. Entonces los rotores se van colocando en función a la cantidad en la zanja de la siguiente manera. De la siguiente manera. Si yo tengo que esta es mi zanja, la voy a hacer simple.
y por aquí ingresa mi agua proveniente de mi sedimentador, de mi cribado, entonces mi primer rotor lo voy a colocar aquí al ingreso. El otro rotor lo voy a colocar en el extremo opuesto. El otro rotor, si tuviera 3, lo coloco acá y el otro rotor lo coloco acá. Y así sucesivamente los voy colocando. Primero aquí, segundo en el opuesto, tercero aquí, cuarto aquí y así los voy colocando. Los rotores usted los compra en el mercado para las diferentes longitudes. Aquí los vemos, miren ustedes acá, ¿ven? Estos rotores son los rotores, parecen como un cepillo, hay otros que tienen unas paletas. Lo que hacen es que están acoplados a un motor de baja revolución que le transmiten un movimiento lento al rotor para que cree la turbulencia y el movimiento en la sangre. En donde está el rotor, ahí se mete el oxígeno con el cual se activan las bacterias para degradar la materia orgánica. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, el otro tipo de zanja que nosotros de planta de tratamiento es la planta de tratamiento de zanja activada con flujo continuo. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de la otra, en que almacenábamos un tiempo, cerrábamos y ya interrumpíamos el flujo, aquí no. Lo que entra es igual a lo que sale. Por eso se llama flujo continuo. Consta de un cribado, de un desarenado, pero como el flujo es continuo, lo que entra es igual a lo que sale, entonces ya el flujo que sale tiene cierta cantidad de sólido, digerido pero tiene. Y como el tiempo es muy corto, muchas veces parte de esos sólidos no están digeridos, por lo que se lleva a un sedimentador secundario para los lodos tratarlo en un digestor y mandarlo a un lecho de secado. Y el agua que abandona el sedimentador ya la puedo llevar a un cribado. ¿Ven? Mira los sedimentadores aquí. Esta es una zanja, mírenlas acá la zanja. Y como es de flujo continuo, lo que entra es igual a lo que sale, no da tiempo para digerir todos los lodos y los retengo en un sedimentador. Si se fijan en la anterior, no tengo sedimentador ni lecho de secado. Tengo lecho de secado, pero ya los lodos digeridos los recojo en estos bolsillos. ¿Está claro? Aquí no. Aquí los tengo que retener en un sedimentador. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno. La otra planta es la planta de tratamiento de disco biológico o biodisco. Se le conoce de las dos maneras. Esta planta de tratamiento consta de un cribado para retener la materia que está flotando en el agua, un desarenado para retener las partículas más pesadas en suspensión, que son las arenas y las areniscas, un sedimentador primario para retener parte de la materia orgánica, por eso lo tengo que llevar a un biodigestor, y el agua que abandona el sedimentador primario pasa por el tanque donde están los discos biológicos, que son estos que están acá. Ahora, ¿cómo funcionan esos discos biológicos? Si ustedes se fijan, nosotros podemos tener tanques con un máximo de hasta 4 etapas. Cuando decimos 4 etapas, decimos 4 ejes con discos. ¿Está bien? Si ustedes se fijan acá, los discos, el 40% del tamaño del disco, el diámetro del disco, se sumerge bajo agua. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo funcionan estos discos? Aquí les voy a poner. Esto, fíjense ustedes que es un disco. Se le dicen que tiene forma de panal de abeja o radiador. Porque si ustedes se fijan, parece un radiador de un carro, ¿no? Si no lo miramos circular. Entonces, en estos huecos o espacios que hay aquí, ahí es donde se almacena la soglea. Esos discos, a pesar de que está ampliada la escala ahí, esos discos normalmente tienen un espesor o un ancho de 2,5 centímetros.
Entonces aquí se empieza a almacenar la soglea, que es esa gelatina color café que les digo, color plomo, perdón. Pero va a llegar un momento en que la soglea sobresale. ¿Por qué? Porque como es también un tratamiento aerobio, empiezan a aparecer más bacterias y la soglea llega a sobresalir. Pero cuando esa soglea sobresale y se mete dentro de la parte que va sumergida en el agua la corta, ese exceso. Por eso es que se coloca, para retener ese exceso de la soglea, un sedimentador secundario. ¿Está claro? Entonces, estos discos, ¿cómo funcionan? Perdón, le estoy dando para atrás. Cuando la porción del disco, que es el 40%, se sumerge bajo el agua, la soglea que está retenida en ese disco degrada la materia orgánica pasar a través de él. ¿No ven? Pero cuando salen al 60%, que no está bajo agua, las sogleas o las bacterias toman el oxígeno para cuando se sumerjan volver a digerir la materia orgánica. Este sistema, el problema que ha presentado, que como ustedes se pueden fijar, en una etapa que se le llama etapa a un eje, nosotros podemos tener entre 1 hasta 4 etapas. Eso se calcula entrando con el valor de la DBO y usted le va a dar el número de discos que tiene que tener. Si su ancho es, por decir, de 3 metros y me caben una cierta cantidad de discos y no entran, tengo que colocar otra etapa de discos. Y hasta 4 se pueden colocar. El problema y la dificultad que han tenido es los ejes que soportan los discos, que muchas veces por el peso de la soglea, más el que tienen los discos, los ha pandeado. Entonces eso ha traído como consecuencia que los proyectistas, por ese problema, no acudan mucho a esta alternativa. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Igual, los lodos que salen de biodisco, que generalmente es la soglea, ya no es lodo, los llevo a un biodigestor y de ahí a un lecho de secado, como podemos ver. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. ¿Cuánto sería la efectividad de la zanja activada? La efectividad de la zanja activada es entre un 96 a un 98%. Es ligeramente inferior a la de cieno activado, pero mayor al resto. Y los biodiscos están 95. Esa es la eficiencia. ¿Está bien? Sí. ¿Y la eficiencia del cieno biológico? Entre un 98 y un 99%. Es elevadísimo. Bueno, el otro sistema de tratamiento es el sistema de lagunas de estabilización. Es la planta de tratamiento de lagunas de estabilización. Acá se le llama equivocadamente lagunas de oxidación. Yo les quiero decir que ustedes a partir de esta clase no le llamen más lagunas de oxidación, aunque se lo escuchen a un ingeniero o a cualquier persona. ¿Por qué? Se le llaman lagunas de estabilización de la materia orgánica. Ahora, la oxidación es el proceso a través del cual las bacterias degradan la materia orgánica. O sea, la oxidación de la materia orgánica. Pero se llaman lagunas de estabilización. Y en su interior lo que se produce es la oxidación de la materia orgánica por medio de las bacterias. ¿Está bien? No voy a profundizar mucho en este sistema de tratamiento porque en las dos clases que nos quedan lo vamos a ver en mayor dimensión. O sea, lo vamos a ver con una mayor explicación de los mismos. Solo quiero que entiendan de aquí un aspecto que es muy importante y ya se lo lleven en mente. Y es el siguiente. Dice planta de tratamiento de lagunas de estabilización de alta carga. Cuando hablamos de alta carga nos estamos refiriendo de alta carga orgánica. O sea, de un agua residual con mucha carga orgánica
con valores de DBO muy grandes. ¿Está claro? Entonces, como tenemos valores de DBO mayores o iguales a los 300,